Muy buenas tardes a todos mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Hoy es para mí un placer poder compartir con ustedes desde Costa Rica, Centroamérica. Estamos transmitiendo el estudio que todos los jueves la Iglesia de Cristo realiza por este canal. Les invitamos a todos para que todos tengan una Biblia en mano. Por favor, tengan lápiz y papel. Y algo muy importante, para que todos inviten a su papá, a su mamá, algún vecino, algún hermano, para que podamos todos compartir con esta transmisión. Quiero siempre recalcar algo. El objetivo que buscamos nosotros es compartir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Luis Fernando Castaño. Quiero aclarar, como siempre, yo no vivo del Evangelio. Mi interés es compartir con ustedes un estudio sobre la hermosa palabra de Dios. Agradezco a todos los hermanos que se están conectando. Estoy dando un tiempito porque el estudio comienza a las 6:30. Entonces estoy dando un tiempito para aquellos hermanos que se quieren conectar. Y usted, amigo, que nos está escuchando por este medio, ojalá tenga lápiz y papel, tenga una Biblia en mano. Y siempre yo recalco algo muy importante. Compare lo que yo estoy enseñando con la gloriosa palabra de Dios, para ver si es verdad o es mentira. Recuerde que tenemos culto los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los martes a las 6:30 tenemos estudio. Los jueves a las 6:30. Los voy a invitar a que escuchen este hermoso himno mientras que damos inicio a esta hermosa y gloriosa enseñanza. Vamos a entonar este himno. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó. De la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Bienvenidos a todos en cualquier parte en el mundo que nos están escuchando hoy. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú me enseñaste en la cruz.
Escuchen la letra de este himno. gracia recibí, La gracia de Dios. yo nunca merecí tanto amor. Mi vida relación se iluminó de la sombra pasé a la Bueno, hermanos, por favor, lápiz y papel, Biblia en mano, y vamos a empezar a escudriñar un tema que es muy importante, un tema del cual todos, muchas veces escucho yo a hermanos y a personas que todavía dicen es que la Biblia no se puede entender, la Biblia es un misterio, hay cosas que solamente ciertas personas pueden entender. Y no, vamos a ir viendo lo que la Biblia enseña con respecto a este tema que vamos a tocar hoy. Y es el misterio de la cruz. El misterio de la cruz. Aleluya. Porque cuando hablamos de la palabra misterio, yo quiero que usted piense no en lo que el concepto que la gente tiene sobre misterio hoy en día. Que a veces la gente cree que misterio es algo tenebroso, algo oculto. No. Cuando la Biblia habla de misterio era porque era algo que, aunque no se conocía, estaba oculto para la raza humana, pero fue revelado o mostrado a través de revelaciones, porque tome en cuenta que en el primer siglo todavía no existía el Nuevo Testamento escrito. Entonces habían revelaciones, habían apóstoles, profetas, entre otros dones milagrosos que habían. Milagrosos. Tome en cuenta esto, por favor, mi estimado amigo y mi estimado hermano. Entonces, vamos a estudiar un pasaje que está relacionado con la manifestación de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ese es el pasaje que vamos a empezar a analizar hoy. Y vea lo que dice. Versión Reina Valera. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ojo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El pasaje que estamos estudiando está, repito, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y el pasaje muy claramente dice, Dios fue manifestado en carne. Y quiero recalcar algo muy importante. Quiero referirme a que Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque el pasaje está diciendo que el Dios eterno, el Dios que estaba allá en la eternidad, desde la eternidad, vino y se mostró en forma humana. Dice que fue manifestado en carne. Ojo a este pasaje que es muy, pero muy importante. Vamos a ir
a Primera de Pedro. Denme un segundito. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Y vea lo que dice. Tengan lápiz y papel porque vamos a sacar muchos pasajes de la palabra de Dios hoy. Vea lo que dice. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está hablando de Cristo, versículo 19. Primera de Pedro 1:19. Vea lo que dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cuando primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne, está hablando Pedro el mismo punto. ¿Cómo fue manifestado en carne? En que fue algo que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. También en Primera de Timoteo 3:16, vea lo que dice, justificado en espíritu. Escuchen todos, justificado en espíritu. Hechos 2:38 dice, desde el 36, sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho, escuche, Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, lleno del Espíritu Santo, viene y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Por eso dice que fue justificado, y ahorita vamos a ver qué significa ser justificado en espíritu. Hechos capítulo 5, versículo 31, refiriendo a esto mismo dice, hablando del Mesías, de Yeshua o de Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ojo a esto. Dice que ha sido exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Eso es lo que significa justificado en espíritu. Ahora, también el pasaje nos habla claramente que fue visto por los ángeles. ¿Cómo fue visto por los ángeles? Marcos capítulo 16, versículo 5. En la cruz, cuando Jesús muere en la cruz y resucita el tercer día, los ángeles vieron la resurrección de Jesús. Vea lo que dice Marcos 16, 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Era un ángel. Mateo 28:2, vea lo que dice también, con respecto a que los ángeles vieron este acontecimiento importante. Recuerden que hace días vengo hablando de la cruz, de lo que había sucedido en la cruz. Y por eso es muy importante el acto que Jesús hizo en la cruz cuando murió, porque fue por medio de este acto que empezó a cumplirse todos estos textos que está hablando, los apóstoles lo están hablando, inspirados por el Espíritu de Dios. Mateo 28:2, vea lo que dice.
y hubo gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Los ángeles vieron la resurrección. Por eso dice 1 Timoteo 3:16 que fue visto por los ángeles. Qué glorioso fue lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, hermanos. Fue predicado a los gentiles. Bueno, eso claramente todos lo sabemos, que Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden mis mandamientos. Y un detalle que quiero recalcar aquí está en, permítame, quiero que ustedes busquen también, por favor, Romanos 15:19. Fue creído en el mundo. Romanos capítulo 10, versículos de 14 al 18. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Yo quiero que ustedes observen este dato importante. Primera de Tesalonicenses 1:10. Me impactó este pasaje mucho y quiero recalcarlo mucho. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Por eso fue que dice el pasaje en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que fue creído en el mundo. Muy importante esto. Y también nos dice que fue recibido en gloria. Ahora, esta es la introducción a este tema importante. ¿Por qué? Porque resulta que hay amigos, y pues no quiero mencionar nombres, pero a veces hay que hacerlo, aunque no queremos, porque no queremos incomodar por aquí a nadie, pero sí a veces es muy necesario recalcar estos pequeños detalles. Hay amigos como los testigos de Jehová, como los amigos judíos mesiánicos, que se hacen llamar judíos mesiánicos, que ellos dicen, y ojo este detalle, hermanos, hay amigos que, estos amigos judíos mesiánicos, le enseñan a la gente que Jesús o Yeshua es el Mesías, pero no es Dios, no es Dios encarnado, porque dicen que ningún hombre, que si Dios se puede encarnar en un hombre, entonces estaríamos limitando a Dios a un cuerpo humano. Pero Colosenses 2:19 dice que en él, hablando de Yeshua, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso recalco que el misterio de la cruz no es algo que no se pueda entender, sino que era un misterio porque hasta que Yeshua vino o Jesús llegó allá en el primer siglo, a partir de ese momento empezó a desvelarse, como cuando uno tiene los ojos vendados, empezó a destaparse la verdad para que el mundo comprendiera, y por eso la cruz, nos vamos a dar cuenta en este estudio, dejó de ser un misterio. El detalle es que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. No podemos tolerar, con todo respeto, mi hermano, mi amigo o cualquier persona que escucha, la ignorancia bíblica. Hoy en día mucha gente habla muchas locuras con respecto a Dios porque son ignorantes en la palabra de Dios. No conocen la Biblia, y al no conocer su palabra, puedo afirmar categóricamente que no conocen a Dios. Por eso, mis amigos, tengan cuidado con los amigos testigos de Jehová y con los señores que se hacen llamar judíos mesiánicos, que ni son judíos ni tampoco son mesiánicos. Son una mezcla de evangélicos, adventistas, y han agarrado costumbres judías, entonces por eso han hecho una mezcolanza. Le han dicho a la gente que el Nuevo Testamento
fue escrito en hebreo y que todo es puro paganismo y es de Roma. Bueno, no discuto y no puedo discutir contra algo que sí es cierto. El Nuevo Testamento fue, escúcheme, escrito en griego bajo hombres que pensaban con un pensamiento hebreo. Claro que sí, pero tuvieron que haber escrito en el idioma griego, que era el idioma popular en aquel entonces, para poder que la gente comprendiera este mensaje y se pudiera extender a todo el mundo. Primera de Timoteo 3:16 recalco, vea lo que dice: indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera Timoteo 3:16. Y quiero leérselos en la versión, en el Código Real, que es un libro que los judíos mesiánicos utilizan y dicen que es una versión hebraica. Bueno, eso es otro tema. Si alguien quiere saber sobre los judíos mesiánicos, yo los invito a que ustedes vean mi canal en YouTube, Luis Fernando Castaño Botero. Tengo mucha información sobre ellos y sobre las versiones que ellos utilizan, como la versión Kadosh y el famoso Código Real. Ok. Quiero que ustedes vean, por favor, esta traducción que hace el Código Real. Véanla aquí. Código Real dice: indiscutiblemente, escuche cómo lo traducen ellos: grande es la justicia del plan oculto para quien fue manifestado en la carne. Aquí esta traducción tiene un problema. El pasaje que ellos están traduciendo lo que dice es que hubo alguien que manifestó lo oculto de Dios, pero no fue el mismo Dios. Mientras que el texto original griego, la idea es que Dios fue encarnado. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso la versión Código Real es una versión peligrosa, es hermana de la versión Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová y los judíos mesiánicos, en cuanto a la divinidad del Mesías, tienen el mismo concepto. Creen, claro, que los Testigos de Jehová creen que Yeshua es un Dios pequeñito, mientras que los judíos mesiánicos creen que Yeshua o Jesús es sencillamente el Mesías. Algo muy importante que también quiero recalcar: esta palabra indiscutiblemente, literalmente lo que significa es confesadamente. Otra traducción: por confesión general. La versión de las Américas dice a su margen: sin contradicciones. La versión hispanoamericana traduce esta palabra y dice ciertamente. La versión hispanoamericana, la versión latinoamericana lo traduce como lo confesamos. Sin controversias. La versión la versión América estándar dice, se tiene que confesar que este misterio de piedad es en verdad, es cosa fuera de todas dudas. Y dice la versión internacional, traduciendo la palabra griega, en este caso aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. El misterio de la piedad es grande. Esta palabra indiscutiblemente aparece únicamente en este
pasaje en el Nuevo Testamento. Hay algo muy importante. Cuando el pasaje dice indiscutiblemente, es la verdad del versículo anterior, o sea, de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. El versículo 16 está afirmando lo que acaba de decir Pablo en el versículo 15. Esta verdad se presenta en los 6 eventos o hechos que se manifestaron en la segunda venida, que son como los mencionamos al comienzo, que de esta grandiosa verdad. ¿Es la verdad o es el misterio antes de ser revelado? Por eso yo recalco mucho que fue un misterio al comienzo. Pablo dice que el Evangelio es el misterio del Evangelio. Lean por favor Efesios capítulo 6. Vamos a leer. Efesios capítulo 6, versículo 19. Vea lo que dice Pablo con respecto al Evangelio. 19. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo: grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el mismo misterio del Evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 19. No olvide esta gran verdad, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Tome esto muy en serio y muy en cuenta. Ahora, muchas versiones muy buenas no dicen la versión como lo traduce la mayoría de versiones. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Muchas versiones no dicen la palabra Dios, sino algo como el que fue manifestado. La versión American Standard, la versión moderna, la versión hispanoamericana, la versión Pablo Bozo, la versión internacional, lo traducen de esta manera. La nota explicativa en la margen de la versión American Standard dice la palabra Dios en su lugar de el que no descansa en evidencia antigua suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Es que los eruditos se han dado cuenta que al traducir Él fue manifestado, la palabra Él no tiene una evidencia textual como la tiene la palabra Dios fue manifestado en carne. ¿Y por qué recalco esto? Porque este es un pasaje que se cita mucho para demostrar la divinidad de Jesús, y es un pasaje que atacan mucho los testigos de Jehová y los amigos judíos mesiánicos, porque este pasaje claramente está diciendo que en la cruz, cuando Yeshua estuvo en la cruz, fue Dios el que estaba siendo crucificado. Ojo a este gran detalle. ¿Saben por qué? Porque nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Marcos capítulo 2, versículo 7 al 10. Otro detalle importante, hermanos y hermanas, espero que vayan anotando los pasajes que voy citando. Otro gran detalle es en que es cierto que nuestra versión, o que algunas versiones habla de que fue manifestado en carne, se presta para probar, este pasaje se presta para probar la deidad de Jesucristo. Pues las 5 evidencias que se están refiriendo a Jesús. Eso no hay discusión alguna. Pero esa gran verdad, quiero también recalcar sobre esto, esa gran verdad
que dice 1 Timoteo 3:16 no recalca solamente en ese pasaje. Hay muchos pasajes para demostrar la divinidad de Yeshua, el Mesías, o de Jesús, para que me entiendan, de Jesús como el Mesías. Por eso, cuando hay muchos hechos y eventos donde dice que Jesucristo fue manifestado en carne, o sea, la encarnación. Ojo, Mateo capítulo 1, versículo 23. A María se le había dicho, Mateo 1, 23. Vea lo que dice con respecto a la encarnación. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este pasaje se refiere a la encarnación. Por eso es muy importante recalcarle a toda la gente el sacrificio glorioso, lo que sucedió en esa semana cuando Jesús estuvo en la cruz. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ojo a este gran detalle. Este verbo griego manifestado se considera también en Juan capítulo 1, versículo 5, porque la palabra manifestado es un sinónimo de resplandece. En Juan 1:5 se traduce de esta manera. En Hebreos 9:26, la palabra manifestado se traduce como se presentó. Esa es la idea del pasaje. En 1 de Pedro 1:20, manifestado. En 1 de Juan capítulo 3, versículos 5 y 8, en apareció. Y quiero recalcar que la encarnación de Jesús es un hecho no solamente testimonial, sino es un hecho histórico. No quedó dudas de que Yeshua resucitó y que Jesús realmente existió. Juan capítulo 1, versículo 14. Es muy claro este pasaje. Romanos 1:3, Romanos 8:3, Romanos 9:5. Gálatas 4:4 dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otro pasaje que demuestra claramente el acontecimiento sobrenatural de que Dios se manifestó en carne, Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Por eso el misterio de la cruz dejó de ser un misterio. ¿Por qué? Porque fue revelado a los hombres. Hebreos 2:14 habla también de esta gran manifestación. Dios se presentó, como para que me explique, para explicárselo mejor, Dios se presentó en un cuerpo humano. Hebreos 10:5. Bueno, hasta aquí vamos analizando de que ¿por qué era un misterio? Porque no se conocía. Pero una vez se conoció, sencillamente dejó de ser un misterio para todos. Amén. Que esto, por favor, lo podamos entender y asimilar todos. Quiero también recalcar algo muy, pero muy importante sobre el misterio de este gran misterio de la cruz. Cuando dice el pasaje que en 1 Timoteo 3:16, que fue justificado en espíritu, ojo, el texto griego emplea solamente 3 palabras, a saber, justificado en espíritu, igual que la frase anterior, manifestado en carne. Así lo explica las versiones hispanoamericana, Pablo Bozo, y otras versiones. Al usar la palabra con mayúscula, o sea, la palabra espíritu, muchas versiones la traducen con mayúscula para dar a entender que se refiere al Espíritu Santo. Cuando dice justificado, hay otras versiones que dicen justificado por el Espíritu. O sea que la idea
de esta gente no hacen una traducción, sino que hacen una interpretación, porque le están diciendo a la gente que Jesús fue manifestado o fue hecho carne por el Espíritu Santo, pero esa no es la idea del pasaje. Pero en esto, estas versiones interpretan más que traducen, como, como cuando dice en la esfera de carne, Cristo fue manifestado para sufrir y morir por el pecado. ¿Cómo? En la esfera del Espíritu fue vindicado triunfalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Quiero leerles este pasaje. Colosenses 2, 15, para poder entender bien qué significa justificado en espíritu. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dice que fue justificado en espíritu, ¿qué es lo que quiere decir el pasaje? Que fue en la esfera del espíritu que Dios fue vindicado. Escuchen este detalle, es muy importante. La palabra justificar muchas veces significa ser perdonado, como en Romanos capítulo 4, versículos 2 y 8. Pero aquí, en 1 Timoteo 3:16, significa vindicado o ser respaldado por Dios, como en la resurrección, Romanos 1:4. Dios respaldó o testificó de la resurrección de Jesús, Romanos 1:4. Este sentido del verbo se ve también en Mateo capítulo 11, versículo 19, en Lucas capítulo 10, versículo 29. Quiero leerles Lucas, para que ustedes entiendan la idea de este pasaje. Lucas capítulo 10, versículo 29. Presten atención por favor todos. Vea qué importante. Porque quiero que quede muy claro, es que Jesús mostró este misterio, ya no fue más misterio. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Perdón, Mateo 10. Permítame, me equivoqué con este pasaje, creo que es 19. Vamos a ver. Sí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de ser justificado en espíritu, está hablando en la esfera del espíritu, era donde estaba Dios o Jesús, fue manifestado, fue vindicado. Quiero que por favor todos entendamos esto. Ser Dios venido en carne, esa es la idea que Pablo tiene, que Dios mismo vino en carne en Jesucristo. No como dicen los judíos mesiánicos, porque los judíos mesiánicos le dicen a usted: sí, Jesús es el Mesías, es el Cristo, pero Dios, bueno, le dan otra explicación que nada que ver. No me puedo desviar a explicar cuál es la explicación, cuál es el punto de ellos. Pero quiero enfatizar, es que cuando dice que fue Dios el que se manifestó en carne, no como dice la versión Código Real, que ellos enseñan, es que hubo alguien que mostró el plan de Dios. No hubo alguien, fue Dios mismo que mostró su propio plan en Jesucristo, el Mesías. Por eso él fue vindicado o justificado en estas declaraciones. Y claro, recalco mucho sobre esto, ¿sabe por qué? Porque a Jesús le acusaron repetidas veces de impostor y de blasfemo. Pero él fue vindicado o justificado. ¿Qué significa esto? Que de esta manera las acusaciones
se probó que él era libre de ellas. Cuando Jesús fue acusado de blasfemo y fue acusado de impostor, cuando dice la Biblia que fue vindicado o justificado fue demostrado que lo que Jesús decía era correcto. Él era lo que él proclamaba ser. Hechos capítulo 2, versículo 36. Es muy importante. Yo sé que estoy citando muchos pasajes, pero es muy importante que ustedes con más calma analicen todos estos pasajes. Vea este pasaje tan importante. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oye, Señor y Mesías. Señor significa amo absoluto, dueño del universo. Mesías era el enviado de parte de Dios. Por eso fue justificado, fue vindicado, o sea, que de esta manera se demostró que lo que Jesús proclamó ser fue respaldado. Dios respaldó lo que Jesús vino a querer mostrar. Y por eso es que Él es declarado y en las Escrituras es llamado el justo. Puedo verlo en Hechos capítulo 3, 14, Hechos 7, 52, Hechos 22, 14, puede ver todos estos pasajes. Otro pasaje que es muy importante para mí que ustedes vean es Hechos 5, 31. Vea qué importante lo que dice con respecto a Jesús, el Cristo. Hechos capítulo 5, versículo 31. Pedro está hablando y dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Ojo, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Esto significa ser vindicado. Esto significa que fue manifestado en espíritu. ¿Por qué? Porque Dios respaldó todo lo que Él reclamó ser. Que esto, por favor, quede muy, pero muy claro. Por eso el misterio de la cruz, quiero detenerme otro momentico en 1 Timoteo 3:16 en otra frase que es muy mal interpretada. Cuando en 1 Timoteo 3:16 se dice que fue recibido en gloria. Fue recibido en gloria. ¿Qué significa esto? A ver, ¿qué significa esto? Vamos a darnos cuenta qué significa esto. Recibido, denme un segundito por favor. A mí me llama mucho la atención porque a veces la gente cree que es muy fácil lo que uno trata de hacer aquí, pero no crean que es tan fácil. Hay que estar muy pendiente de todos estos puntos para poder enfatizar que las cosas traten de salir lo mejor posible. Recibido arriba en gloria. No. Y recalco, no fue, la idea de la versión Reina Valera es recibido arriba en gloria. Y no, esa no es la idea del pasaje. No fue recibido en la gloria, como dice la versión Nacarcolunga, ni en el cielo. La versión popular lo traduce en gloria. Significa que su recibimiento en el cielo, cuando ascendió, fue acompañado de gloria y de majestad. Pasajes muy importantes que nos recalcan sobre esto. Está Marcos 16, 19. Vea lo que dice. Marcos 16, 19. Recuerden que esto es un estudio. Si usted tiene alguna pregunta, me la puede dejar, que yo se la puedo responder, o me la manda por WhatsApp. Costa Rica, el área es 506, al teléfono 6011-8484. Marcos 16, 19, vea lo que dice. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo
y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué recalco sobre esto? Porque esos amigos judíos mesiánicos le enseñan a la gente, obviamente hay que conocer muy bien la teología de ellos para poder entender estos puntos de ellos. Pero los judíos mesiánicos le dicen a la gente que Jesús empezó a ser deidificado una vez estaba resucitado, antes no. Pero si ustedes leen Marcos 16, 19, es muy claro y demuestra. Dice, y el Señor después que habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estaba con su gloria. Por eso él en Juan 17:5 dijo, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Juan 17:5. Muy importante estos pasajes, hermanos. Tomen apuntes, repasen una y otra vez este tema, porque este tema es muy importante que ustedes lo puedan entender. ¿Por qué? Porque muchos hermanos hablan muchas cosas por falta de conocimiento, por ignorancia bíblica. Y déjeme decirle, recalco otra vez, el misterio de la cruz ya no es un misterio, ya fue revelado por el Evangelio. Que esto quede pero muy, muy claro para todos, hermanos. Lucas 24:51, vean lo que nos enseña este glorioso pasaje sobre la gloria de Jesús. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue arrebatado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Pregunto, el versículo 52, y ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Si Jesús no era Dios, ¿por qué un judío permitió que lo adoraran como Dios? Eso es lo que dice el pasaje. Y si lo adoraron es porque tenía gloria. Ese es el punto que quiero enseñar con este tema hoy. Y que esto quede muy claro. Es cierto que en el cielo a Cristo le fue dada gloria. Juan 17:5, primera de Pedro 1:21. Pero aquí, en este pasaje, se trata del evento de su llegada a los cielos, de cómo fue, escúchame esto, acompañado de gloria. No quiere decir que cuando Jesús llegó al cielo se le dio gloria. No, esa no es la idea del pasaje. Cuando Jesús llegó al cielo, él llegó acompañado de gloria porque en la tierra tenía esa gloria. Ese es el punto que estoy recalcando. ¿Por qué? Porque Jesús en la tierra era Dios, Dios encarnado. Y esto no puede refutarse, al menos no con la palabra de Dios. Nadie puede refutar esta gran enseñanza con la palabra de Dios. Todos los pasajes que he citado en las diapositivas tienen que ver con la versión Reina Valera del 2000. Una muy buena traducción. Otro detalle importante. El misterio de la cruz, escuchen todos, Pablo dijo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero del Señor Jesús, el Cristo, por quien el mundo me es muerto a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Importante, importante. Pablo se gloriaba en la cruz. Gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque aunque la cruz fue una humillación para los judíos, Dios fue ese momento fue el momento más glorioso que hubo para la humanidad. Y escúcheme, hermano, la cruz demanda de nosotros que moramos al mundo. Cuando se habla del misterio, escucha esto, cuando se habla del misterio es porque estaba oculto y nos fue revelado. Ya hoy no es un misterio, hermano, pero es muy importante que tomemos en cuenta
es de que la Biblia nos enseña un detalle que quiero que ustedes vean con esta diapositiva. Escuchen todos. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Denme un segundito, por favor. Aquí está. Esta diapositiva es muy importante. Hermanos, recuerden, la cruz demanda de nosotros que moramos al mundo. No lo olviden. Efesios 6:19 dice, y por mí, para que me sea dada palabra, el abrir boca, escuchen, con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio en su comienzo era un misterio porque nadie lo conocía. Por eso recalco ahí en esta diapositiva sobre la palabra misterio. Fue un misterio, hoy en día no es un misterio. Obviamente es un misterio para aquellas personas, con todo mi cariño que les digo, que sufren de ignorancia bíblica. ¿Y qué hablo con ignorancia bíblica? Hermanos y personas que solamente creen lo que un hombre a través de una pantalla, un predicador, el pastor o el cura, viene y les dice, porque no escudriñan la palabra de Dios. La ignorancia bíblica no es permitida, y recalco, ya no es un misterio la cruz. Todos podemos entenderlo si sacamos tiempo para escudriñar la gloriosa palabra de Dios. Aleluya, glorioso sea Dios por todo esto. Otro detalle que quiero recalcar sobre el misterio de la cruz. Hermano, Primera de Timoteo 3:6, la fe era un misterio. Y cuando se habla de fe, la fe, Pablo en 1 Timoteo 3:9 utiliza la palabra fe refiriéndose al Evangelio, y vea lo que dice, que tengan el misterio de la fe juntamente con limpia conciencia. Oiga, el misterio de la fe. ¿Se acuerda que acabamos de hablar del misterio del Evangelio? Ahora lo llama el misterio de la fe. Y le dijo a Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, misterio de la piedad, misterio del Evangelio, misterio de la fe, significan lo mismo. Hermano, la cruz demanda fe, pero una fe limpia. Al tener este misterio, se nos muestra la fe. O sea, no hay campo para la ignorancia bíblica. Hermanos que hablan a veces cada locura porque afirman cosas sobre Dios y uno les pregunta, dígame en qué libro, en qué capítulo y en qué versículo la Biblia dice eso. Dice, es que a mí me parece, es que yo creo, es que el pastor me dijo, es que el predicador me dijo, es que el cura me dijo. No, aquí no vale eso, hermano. No se vale. Quiero que usted lea Efesios capítulo 1, del 7 al 13. Y quiero recalcar en el versículo 13 estas palabras. Descubriéndonos el misterio. Vea que aquí se repite otra vez la misma palabra. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, porque el buen querer de su voluntad, según lo que es, había propuesto en sí mismo. Escucha esto, la redención, la redención es el misterio de la salvación. Efesios 1:7. O sea que yo quiero que ustedes vean cómo es que todo esto era un misterio porque estaba tapado. Cuando Cristo viene, lo llama el Evangelio, misterio del Evangelio, misterio de la fe, Dios manifestado, misterio de la piedad. La salvación era un misterio. Estaba oculto porque nadie sobre la tierra sabía sobre este gran evento. Hermano, es muy importante todos los días que escudriñemos la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 9.
que tengan el misterio de la fe juntamente con limpia conciencia. Cuando se habla de esto de limpia conciencia, es que tenemos que ser honestos y transparentes al trazar la palabra gloriosa de Dios. No podemos comprometer la verdad. Gústenos o gústele a quien le guste, no podemos comprometer esta gloriosa y hermosa verdad. Otro punto muy importante, mis estimados hermanos, es de que la Biblia enseña, un momentico que quiero esta diapositiva, yo quiero que ustedes la vean muy bien. Préstenme atención a esta diapositiva. El misterio de la piedad es para obedecer la fe. El misterio de la cruz es para obedecer la fe. Romanos 1:5, grábese este pasaje, por el cual recibimos, escuchen, la gracia y el apostolado para hacer que se obedezca la fe entre todos los gentiles en su nombre. Escuche que aquí se llama la gracia y la fe. El propósito es de que la fe había que obedecerla. Fue revelada por el Espíritu por medio de sus santos apóstoles. No existen apóstoles hoy en día, no existen profetas hoy en día. Entonces usted dirá, ¿y por qué el pasaje dice eso? Porque recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento. Como no tenían el Nuevo Testamento, Dios desde el cielo utilizó a los apóstoles, a los profetas, a mujeres profetas, para revelar o mostrar y que escribieran lo que hoy en día conocemos como el Nuevo Testamento. En el primer siglo no lo tenían estos hermanos. Escuche este otro pasaje. Si empero habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada en vosotros, a saber, que por revelación, escuchen, que por revelación me fue claramente, que me fue declarado el misterio como arriba escrito brevemente, leyendo lo cual podéis saber mi inteligencia, escuche, en el misterio de Cristo. Aquí llama que lo de Cristo era un misterio, en el misterio de Cristo, el cual en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean justificados y herederos e incorporados y consortes de su promesa en el Cristo por el Evangelio. Hermanos, Efesios capítulo 3, versículos 2 y 6. Efesios capítulo 3, 2 y 6. Pablo está diciendo que fue por revelación que se le declaró el misterio de Cristo y que ustedes pueden entender ese misterio leyendo. Pero hay hermanos que no les gusta leer, prefieren estar viendo el partido de fútbol o viendo la novela o pegados al WhatsApp. Dice que leyendo podemos entender el misterio de Cristo. Hermanos, es tiempo de que dejemos de estar jugando de cristianos. Y es el momento de que entendamos la necesidad de realmente conocer a Dios. Y no podemos conocer a Dios a menos de que usted y yo no estemos dispuestos a cambiar nuestra manera de ser. El misterio de Cristo, el misterio de la cruz, dice, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido
desde los siglos en Dios, que creó todos las, todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer, ojo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, conforme a lo determinado, a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en Efesios capítulo 3, versículos del 9 al 11, versión Reina Valera del 2000. Y recuerden que fue con su sangre, la sangre preciosa del Mesías, que se compró esta iglesia. Hermanos, fue la sangre preciosa de Jesús la que compró a la iglesia. Por favor, ya voy concluyendo y quiero recalcarles, fue la sangre preciosa de Cristo Jesús la que compró a la iglesia. Por eso el misterio de la cruz. Por eso cuando hemos estado hablando ya como 2 meses más o menos sobre lo que había sucedido en esa semana y exactamente en esas 6 horas que Jesús estuvo crucificado. Es muy importante que usted repase todos los videos que hemos hablado sobre la cruz, y que entienda muy bien este misterio. La cruz dejó de ser un misterio para todos los que quieren creer y obedecer en la gloriosa y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi estimado hermano, mi estimada hermana, mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Está usted anuente a que necesitamos siempre acercarnos más y más a la gloriosa, a la gloriosa y bella esperanza que tenemos? Se llama Cristo Jesús. Yo no sé cuál sea el problema que usted tenga, no sé cuál sea su necesidad, pero quiero decirle algo. Si usted confía en Dios, Dios nunca lo va a desamparar. Quiero terminar en palabras de oración pidiéndole a Dios que toque su corazón para que confíe más en Él y más en Él. Con esta oración no le estoy diciendo que es que usted va a ser salvo, no. Si usted quiere ser salvo de su vida pasada, tiene que creer en Cristo, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados, perseverar hasta el fin. De esta manera es añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Recuerde, somos cristianos, no somos evangélicos, no somos católicos, no somos testigos de Jehová, ni mormones, ni mesiánicos. Hechos 11:26 dice, en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Nada más. Quiero despedirme con este hermoso himno y recuerde, esta historia es para que usted se la cuente a sus hijos, a su papá, a su mamá, a sus amigos. Comparta este video con otra gente. Pues sé que es la verdad.
Todos los hombres pueden ser salvos si están dispuestos a obedecer el Evangelio, que dejó de ser un misterio. La cruz ya no es un misterio. La cruz está para servirnos a todos los que tienen un corazón humilde y sencillo. Se despide de usted, Luis Fernando Castaño Botero. Soy predicador de la Iglesia de Cristo. Los invito para que el domingo a las 10 de la mañana estén conectados por este mismo canal y a las 6 de la tarde. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.